El 30 de junio de 2002, 14 inquietos pero inexpertos jóvenes mexicanos se convirtieron en protagonistas del mayor y más impactante fenómeno musical de los últimos tiempos. Fue realmente un fenómeno social. La Academia, el reality show de televisión azteca, cuya consigna era encontrar a las nuevas estrellas de la música internacional. Se me salieron las lágrimas, ¿no? De cómo podía sacar esa voz. Ya no podré llegar a ser Potenciales talentos que no imaginaban lo que su paso por un proyecto televisivo nunca antes visto en México provocaría entre el público. Reventaron el vidrio, yo iba de ese lado y me cayeron todos los vidrios. La gente no me dejaba caminar, pidiéndome autógrafos, pidiéndome fotos. En la siguiente hora, escucharás a los integrantes de la primera generación de la Academia relatar cómo enfrentaron el desmedido éxito que en algunos casos los condujo a excesos. Se compraba pantalones de 3,000, 4,000 pesos de marca. Te estremecerás con impactantes revelaciones en torno a lo que sobrevino una vez pasada la euforia de su triunfo. Yo me la pasaba de fiesta, en los bares, en el trago y tal. Contrastantes historias de drama, dolor y hasta violencia doméstica. Oye, pero ¿por qué me pegas? Pues es que si tú no me hubieras hecho enojar, yo no te hubiera pegado. Me mordió el labio, casi me lo rompe. Y me acuerdo que dejó la pistola y me empezó a estrangular. Creada y dirigida por el coreógrafo y productor de televisión de origen italiano, Giorgio Arezzo, la Academia fue un reality show pionero en la televisión mexicana. Fue algo que nosotros nunca medimos el tamaño de lo que iba a ser esto, ¿no? Nosotros venimos con una idea de unos amigos que nos habían mandado unos videos allá de España, grandes amigos, el maestro Calderón, el maestro Pérez Botija, de un programa que tenían en España y que estaba teniendo muchísimo éxito. Uno de los ratings más altos que ha habido en la historia de México ha sido la Academia. La Academia primera generación. El fenómeno de la Academia comenzó con multitudinarios castings realizados por todos los estados de la República Mexicana, donde miles de jóvenes, ávidos de cristalizar sus aspiraciones artísticas, soportaron interminables filas, hambre y cansancio, con el único deseo de ser escuchados y seleccionados. Cuando llegué al casting era una escena maravillosa porque había miles y miles de personas y se oía como o sea, todos veías personajes de todo tipo. El casting de la Academia superó por mucho todas las expectativas de convocatoria de sus organizadores, por lo que la selección de los 14 finalistas fue angustiosa, exhaustiva y difícil, pero muy certera. El punto era descubrir el talento, y ese talento podía estar representado por cualquier tamaño, clase, color, condición social. Realmente no importaba. Jair, Nadia, Miriam, Miguel Ángel, Antonia, Víctor, Héctor, Laura, Alejandro, Wendolí, José Antonio, Estrella, Raúl y María Inés fueron los felices afortunados que lograron el privilegio de ser seleccionados entre miles para formar parte de la primera generación de la Academia. Cuando tomamos la decisión de quiénes eran los 14 que quedaban, la discusión ahí si era este o era el otro, ¿no? Si era Jair o era otro personaje que teníamos ahí en videados en los castings y no sé, fue una cosa como mágica, ¿no? De hecho, cuando hizo el casting lo hizo sentado y con su guitarra enfrente. Entonces era muy claro que se estaba protegiendo de algo. Solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca. Lo vi y bueno, cuando yo vi a Miguel Ángel se me salieron las lágrimas, ¿no? De cómo podía sacar esa voz tan maravillosa, conectar con el alma tremendamente y en ese momento dije,
Sí. Ya no podré llegar a ese rincón de los recuerdos que me... Una vez reclutados, aquellos 14 desconocidos jóvenes, originarios de diversos pueblos rurales o grandes ciudades de la República Mexicana, recibirían una intensiva preparación académica con el fin de pulir sus habilidades artísticas. Entonces, fueron aislados durante 6 meses al interior de una casa que luego lo sabrían no tenía nada de común y corriente. Llegamos tal cuales, con la carita lavada, ni nos importaba si teníamos, ahorita sí nos preocupamos por el maquillaje, ¿no? De que, ay, pues ¿cómo salgo? Pero antes salíamos todas con la gaña y todo, el pelo chino. Bueno, yo me acuerdo que tenía un suéter, lo agarraba y siempre que lloraba, siempre me tallaba los mocos en la manga. Pero no teníamos como eso que tenemos ahorita, no sabíamos. Entonces éramos tal cuales. La noche del 30 de junio de 2002, y en medio de una gran expectación, millones de televidentes fueron testigos del arranque de la espectacular academia y conocieron los rostros de cada uno de sus 14 alumnos. Raúl, Laura, Jair, Miriam, Héctor, Estrella, Víctor, María Inés, José Antonio, Alejandro, Wendolí, Miguel Ángel, Antonia, Nadia. Pero las sorpresas para la primera generación de la academia comenzaron desde una semana antes de aquel primer esperado concierto. La fiesta termina en 5 minutos. A partir de 5 minutos, la historia de supervivencia y la historia de progresar en su vida depende de ustedes. La casa de la academia contaba con 30 cámaras de televisión ocultas detrás de las paredes de cada una de las habitaciones, con las cuales se monitoreaba las 24 horas del día cada uno de los movimientos de los alumnos, sus conversaciones, sus travesuras y hasta sus confesiones. Los primeros 2-3 días no era tan difícil en el aspecto de que sabíamos que nos estaban grabando. ¿Por qué? Hay poca gente que lo sabe. No servían las cámaras de los rieles atrás de los espejos los primeros 2-3 días. Había camarógrafos siguiéndonos adentro de la casa. Entonces pues veíamos exactamente a quién grababan y a quién no. No teníamos agua caliente, la pintura de los baños estaba fresca. Yo salí 2 veces con los pies azules del baño, de bañarme, porque pues no estaba listo nada. Poco a poco los 14 alumnos fueron acostumbrándose a su nueva forma de vida e inconscientemente fueron abriendo sus corazones ante los millones de televidentes que día a día seguían la transmisión de la academia. Ni siquiera sabíamos qué tanto nos estaban viendo. Entonces, esta no tener idea de que está siendo observado, pues sabíamos en un momento que sí, la cámara, pero en realidad de verdad se olvidaba. Llegaba un momento en el que la única conciencia era cuando nosotros los profesores, por ejemplo, nos indicaban, estás fuera de cuadro, muévete tantito, ¿no? Discretamente, pero fuera de eso, pues nadie se daba cuenta, nadie se acordaba. Pero el fenómeno que significó la academia estalló cuando sus alumnos pisaron por primera vez un escenario y la audiencia se volcó en torno de ellos. Subir la cuesta, la academia te despierta. Sueña, lucha y recuerda que todo sueño se hace realidad. Enclaustrados en la casa y sometidos a una rigurosa disciplina académica, ninguno de ellos dimensionaba lo que al exterior crecía como una marejada: su popularidad. En el transcurso de los programas fueron entrando no nada más a las casas de las familias de México, sino al corazón de cada una de las familias. Entonces fue un fenómeno tan importante que empezó a juntar a las familias otra vez. Pero artísticamente fue durante el tercer concierto que uno de los alumnos comenzó a destacar sobre sus demás compañeros, perfilándose así como una de las más prometedoras estrellas de la canción. Él era Jair Otón Parra, originario de Hermosillo, Sonora. Tenía algo tan contenido que sabíamos que podía explotar en cualquier momento y que cuando eso ocurriera iba a ser espectacular. Y eso fue lo que pasó. La primera vez, yo creo que el gran despertar y el gran momento fue Persiana Americana. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana.
en ese momento que pudimos ver cómo se le tensaban las venas, cómo el tipo se podía parar arriba del escenario y prácticamente desgarrar la voz, el músculo, toda la intención, nos quedó claro que eso era lo que habíamos visto desde el principio. Con la ayuda de un especializado grupo de profesores y bajo una dinámica de preparación que con el tiempo les reportaría grandes logros profesionales, cada uno de los 14 alumnos fue desarrollando sus cualidades artísticas, su potencial como cantantes. Pero además de la preparación académica, los alumnos tuvieron que atravesar por un largo proceso de convivencia y adaptación que paulatinamente los llevó a convertirse en una familia cuyos miembros llegaron a conocerse a fondo. Es que estando ahí encerrados y escuchabas la historia de cada uno y te entristecías y te dolía igual que le dolía a la persona. Era bien raro. Te extrañamos mucho, mi amor. Deseamos verte pronto, muy pronto. A pesar de que la fraternidad reinaba, las diferencias de origen, educación y temperamento, pero sobre todo el encierro, tensaron la convivencia y provocaron no pocos enfrentamientos. Una vez tuve una bronca con Toña. Toña tenía un carácter muy fuerte. Muy fuerte, de pocas pulgas. Yo soy de pocas pulgas, pues Toña viene y me daba. Miguel Ángel me acuerdo que era bien raro. Miguel Ángel tenía como broncas psicológicas. Era desesperante Miguel Ángel y yo sufría con él muchísimo. Me desesperaba mucho. Fue complicada, muy complicada. Yo siempre he sido una persona de un carácter no difícil, pero sí soy muy especial. Y cuando estás con tanta gente que no conoces, que tienen diferentes hábitos a los tuyos, que tienen diferentes modos de pensar, es un shock. Chocas con ellos, chocas por todo. Yo tenía broncas con Miriam porque me desesperaba mucho su forma de ser, con Miguel Ángel porque de repente creía que él hacía cosas, o no sé si era como en su afán como de caer bien. Los conflictos y choques de emociones entre los alumnos y su apertura sin cortapisas en medio del enclaustramiento le dieron a la emisión una autenticidad única, que con el tiempo fue imitada por otras producciones de televisión. Sin embargo, ninguna volvería a ser tan genuina. En la academia, las historias de vida de cada uno de los alumnos trascendían al corazón de los televidentes por su espontaneidad, veracidad y en algunos casos por su crudeza, como ocurrió con Víctor García Pérez de Reynosa, Tamaulipas, quien tenía varios años de no ver a su papá. El drama fue seguido por miles de televidentes. Entonces hubo un momento que él estaba en el baño porque le había mandado una carta. Estaba en el cuarto llorando a mares. Son los deseos de tu papá, que mucho te quiere y admira por todo el esfuerzo que estás haciendo. Afuera ya había paramédicos, ya pensaban que él iba a darle un puñetazo a un espejo y se iba a tratar de suicidar. O sea, estábamos pensando lo peor. Sin embargo, simplemente estaba llorando porque había recibido una carta de su papá que hacía 20 y tantos años que no sabía nada de él. El reencuentro entre padre e hijo se daría finalmente en el escenario de la academia. Ni el miedo que causa la desolación. Amparo Rubín, Óscar López, Juan Carlos Alonso y Arturo López Gavito, entre otros, fueron los críticos de la primera generación de la academia. De inmediato este último adquirió la fama de ser el más implacable. Durante medio año, los alumnos de la primera generación de la academia fueron los personajes más observados de la televisión mexicana. Pero a su salida del proyecto, cada uno enfrentó a su modo un panorama completamente desconocido, el de la fama y el éxito, una condición para la que ninguno se había preparado. Pronto, las consecuencias fueron evidentes. De repente sales y te quiero, o sea, el cariño de la gente era algo que yo nada más veía en las películas o en la tele. Es la verdad, o sea, yo me acuerdo que me agarraban del cachete y me decían, tú te quiero mucho. Cuando me apretaban y me abrazaban, y decía yo, ay, pues ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Sabíamos que estaba teniendo éxito el programa, pero no sabíamos a qué grado porque no estábamos cerca de la gente. Hasta que nos toca nuestro primer concierto en Monterrey.
que llegamos, que había 2,000, 3,000 personas en el aeropuerto, fue una locura. Y nos sacan con seguridad, que comentaba yo que leí en un par de titulares de periódicos que nos comparaban con fenómenos como Menudo. De coche a coche me pidieron un autógrafo. Y le volteé a ver a Jorge porque él venía manejando y yo venía de copiloto. Y le dije, ¿qué pongo? Pregunto que cómo se llama, qué le pongo, cómo firmo, qué escribo. No tenía la menor idea. Claro que me ilusionaba y me sentía muy bien que supieran quién era, ¿no? No podemos ni salir al mercado ahí porque la gente se iba a sobres, ¿no? O sea, era una cosa impresionante. Yo decía, wow. O sea, de que nos quedamos atorados en una camioneta y que estábamos en medio del mar de gente y la gente moviendo la camioneta así, todo. Estaban pegándole a los vidrios, siempre después de un concierto le pegaban a los vidrios. Vi gente con sus bebés, cómo la euforia les ganaba y se acercaban a la camioneta y yo veía al bebé embarrado así en el vidrio. La señora no se daba cuenta, ella estaba emocionada viendo la primera generación. Pero esa vez fue como muy fuerte y reventaron el vidrio y yo iba de ese lado y me cayeron todos los vidrios. Nadia se bañó de vidrios el brazo y se abrió todo el brazo. A partir de ahí me acuerdo que salíamos de los conciertos y nos decían, agáchense. Si ven una cabeza levantada, vuelve la euforia. Era una locura. No nos dejaban salir de nuestros cuartos. Nunca pudimos comer en un restaurante de un hotel, de donde estábamos. La gente se metía al hotel, la gente rentaba cuartos en el hotel para vernos. Hubo una persona en Veracruz que a mí me regaló pares y pares de zapatos porque decía que yo no tenía. Porque vio mi historia y me regaló un montón de ropa porque decía que, o sea, porque ella me decía, le falta ropa. A mí me hubiera gustado que nos prepararan también para eso. Creo que nos lanzaron al terreno sin estar listos para una situación así. Sí fue muy impactante. El encuentro sorpresivo con la fama provocó en algunos alumnos que apenas meses atrás eran verdaderos desconocidos, pérdida del piso, soberbia y prepotencia. Hubo unos que sí, así de, no me merece el planeta ni el suelo que toco. Claro que se me movió el piso. De hecho, cuando me di cuenta ya no había piso. Ya estaba yo tripeando por las nubes. No, pues es que yo voy hasta el programa y a mí me conoce todo México y entonces, claro que soy muy importante. Yo creo que la mayoría lo perdimos. Las consecuencias de aquel desequilibrio emocional fueron irreversibles para muchos de los académicos, que una vez fuera de la casa y engolosinados con su nuevo estatus de celebridades, empezaron a incurrir también en despilfarro y desenfreno constante. Se compraba pantalones de 3,000, 4,000 pesos de marca. Cuando sales de un reality show, de no tener nada, y de repente te están pagando una cantidad fuerte de dinero por una novela, y te están pagando una cantidad fuerte por cada presentación, y tienes 80 presentaciones, entonces pagaba una renta muy alta. Pagaba una renta como de 15,000 pesos hace 10 años. En lo que los demás se iban a un departamento de 20,000 pesos o de renta ya amueblado y todo eso, yo me fui a un departamento, creo que pagaba 3,000 pesos al mes, que para mí era mucho, 3,000 pesos. Puedo decir, gasté pues prácticamente todo. Sin embargo, las historias de despilfarro y excesiva vanidad que protagonizaron algunos académicos tras convertirse en personajes famosos no fueron las únicas que ensombrecieron su carrera. A su salida de la academia, Antonia Salazar Zamora, Toñita, enfrentó un panorama desalentador en el mundo del espectáculo debido a su aspecto físico. Según relata, en el 2003 le negaron su participación en la telenovela Dos chicos de cuidado, protagonizada por Raúl Sandoval y Víctor García, sus excompañeros de la academia. Yo rogué, no me tocó, rogué, porque me decían que no daba el perfil, porque era morena. Está en primeros lugares, o sea, denle chance. Me dijeron, sí, está bien, te vamos a dar chance, pero sin goce de sueldo, ándenle, porque no soy güera, ni rubia, ni de ojos azules, no me están pagando sueldo,
pero la gente me dio otra respuesta. Y con eso me sentí feliz. Pero lo que la naciente actriz, originaria de Tantoyuca, Veracruz, no sabía es que participar en esta telenovela la llevaría a conocer a un hombre varios años mayor que ella, con quien inició una relación sentimental que en poco tiempo se transformó en un infierno. Por esa relación, Toñita estuvo a punto de perder la vida. Me acuerdo que regresando a México ya le dije en aquel entonces a mi pareja, ¿sabes qué? Ando bien tronada. Me voy a dormir. Quizá me tome una cerveza y me duerma. Recuerdo que él me dijo, tómate la cerveza y tómate esta pastilla. Me dio la mitad de una pastilla, que era Ativan, recuerdo. Una pastilla muy fuerte. Me tomé la cerveza, me tomé el Ativan. Yo nada más recuerdo, entre sueños, que él me decía, ten, tómate un poquito. De una cerveza que creo que no me había acabado. Escuché cuando llegaron los paramédicos y no los dejó entrar. Entre mi lucidez y entre mi poca lucidez y entre mi malestar, que estaba muy mal, escucho que les dijo a ellos que yo me quería suicidar. Y de ahí ya me estaba cuidando de esa relación. Ya me quería zafar. Pero el momento más angustioso para Toñita fue cuando intentó terminar esa relación y, según revela, su novio trató de asesinarla. Recuerdo yo que regresé de la gira y él se enteró que yo me iba a ir. Se puso como loco. Tira la puerta y me amenazó con matarme. Se oye un disparo. Abre la puerta. Y me pone la pistola en la cabeza. Y ahí fue cuando dije, y aquí ya no la armé. Aquí ya quedé. Me mordió el labio, casi me lo rompe. Y me acuerdo que dejó la pistola y me empezó a estrangular. Yo solo recuerdo que en un descuido ya no sentía la respiración, ya no sentía. Yo creo que me quedé quieta. Y cuando siente mi cuerpo que quitan sus manos de mi cuello, por inercia, tiro un trancazo y lo tumbo. 2 años después de haber vivido ese infierno, Toñita encontró la estabilidad emocional en una nueva pareja, un hombre educado y cariñoso que en 2008 la convirtió en madre de su hija, Nimbe Sofía. El veracruzano Héctor Zamorano Guitar fue el primer expulsado de la primera generación de la academia. Sin embargo, tanto críticos como maestros y público opinaron que otros alumnos merecían salir antes que él. Laura Caro, originaria de Tijuana, Baja California, fue la 4ª expulsada de la primera generación de la academia. Su salida se debió en gran parte a lo afectada que resultó su imagen, cuando en un acto que ella juraría que fue absolutamente inocente, se metió a la cama de su compañero Víctor García, de quien entonces estaba enamorada. Los maestros y críticos, pero sobre todo el público, condenaron su atrevimiento. Laura Caro había roto las estrictas reglas de la academia y gracias a ello se había ganado una reputación que por encima de su talento vocal y dominio escénico mancharía su expediente durante años. Me acuerdo que ese día estaba lloviendo súper fuerte, así, truenos, o sea, me dice, bueno, pues ya me voy a ir, me dijo, ya me voy al cuarto, me dice, trata de dormir, o sea, no pasa nada, o sea, y si te da miedo, me dijo, o sea, si te da miedo, no hay bronca, o sea, me dice, vete ya conmigo, escuchamos música en lo que pasa la lluvia, me dijo. No podía dormir, todos estaban ya roncando y yo no podía dormir, pues, entonces, pues, dije, bueno, pues, no lo vi mal, pues, yo dije, no estoy haciendo nada malo, o sea, me levanté y le toqué la puerta, le digo, oye, Vic, ¿me puedo acostar contigo? Me dijo, sí, vente. Y así, o sea, me acosté, me dio un audífono, él se puso el otro, acabó. Ese inocente acto de compañerismo desataría el inmediato enojo de sus maestros y de los productores de la emisión, con graves consecuencias. Desperté con el show de que yo que me había dormido con Víctor, que no era un motel, que no sé qué. No puedo creer que tú hayas ido a la habitación de él, a su cama, a acostarte con él. No creo que tú lo hayas aceptado. Tú sabías perfectamente que eso no se puede.
Fuiste tú la que fue a la cama de Víctor. Sí. ¿Por qué? O sea, no tiene una explicación lógica, solo lo sentí así. ¿Cómo se llama esto? ¿La academia? Sí. ¿O el motel? ¿O el motel de paso? La academia. Durante el siguiente concierto, Laura Caro fue expulsada de la academia. Antes de abandonar el escenario, Víctor la despidió con un beso. Yo creo que yo me enamoré más de él ya estando afuera y viéndolo adentro que lo que estuve adentro. Tras la salida de Víctor de la academia, Laura se reencontró con él para formalizar un noviazgo. Pero el estigma que ella misma inocentemente se había creado al estar en la cama de su compañero, la acompañó durante mucho tiempo, afectando drásticamente su carrera como cantante. Y es que el público parecía no olvidar ni perdonar. Me acuerdo que de los conciertos yo ya no quería salir a cantar, pues. O sea, mi mayor sueño se convirtió en mi peor pesadilla. En la gira le gritaban mucho, se ponía muy nerviosa. Le afectó mucho todo lo... No entiendo bien el punto del por qué la gente la abuchaba. O sea, cartelones diciéndome groserías, o sea, 4 letras o sea, a fatal, así de lárgate que vienes. Me desgastó, me desgastó físicamente, me desgastó emocionalmente, o sea, yo ya no quería saber nada, o sea, me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Me ha costado muchos años y mucho trabajo reivindicar esa imagen ante la gente. Laura trató de retomar su carrera artística en Los Ángeles, California, donde fue conductora de un programa matutino de entretenimiento. Sin embargo, tras su fracaso, se dedicó a trabajar como mesera en el hipódromo de Agua Caliente en Tijuana. Y era un restaurante que las meseras cantaban. O sea, había un piano en el centro del restaurante y pues tú andabas ahí, ¿no? Mesereando y de repente, y viene aquí a cantar la señorita Laura. Y que no sé qué, ya dejaba la charola y ya me subía a cantar una canción y ya daba la copita y hay gente que te echaba el dinerito como el tip, ¿no? Pero fue entonces cuando Laura recibió la invitación para participar en el programa Segunda Oportunidad, otro reality de jóvenes talentos en el cual obtuvo el segundo lugar. Fue ahí, en Segunda Oportunidad, donde conoció a César Robles, otro exalumno de la academia, con quien comenzó una nueva relación sentimental. Quiero presentarles a mi novia, Laura Caro. El amor ronda en este escenario, pero Laura... He entrado de una y he salido y he entrado de otra, mala, tras más mala, tras peor. Y es que el noviazgo con César Robles se tornaría tormentoso, lleno de celos, violencia y agresiones físicas en contra de la propia Laura. Era extremadamente enfermo el celo, así enfermo. Yo prefería no salir del departamento a reuniones porque tenía miedo de alguna reacción que fuera a tener si yo volteaba a ver a alguien. O sea, era una manipulación, Norma, impresionante. O sea, del grado de que, oye, pero ¿por qué me pegas? Pues es que si tú no me hubieras hecho enojar, yo no te hubiera pegado. Y la otra pensando que nada más era él el único que la quería dentro del proyecto, ya se acaso. Decía, entonces si él me lo dice, está bien. Y ahí empezó el maltrato. Ahí empezó el maltrato psicológico. La manipulación. Y me acuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte y las cosas salieron de control por completo. Así, fatal. Así de que golpes, pedradas, zapatazos al borde de la carretera. O sea, yo al día siguiente no me podía ni mover. El nivel de enfermedad que yo tenía era tan fuerte que yo al día siguiente que me desperté me vi toda así deshecha, volteé y le dije, ¿qué vamos a decir? Y él, pues hay que inventarnos que nos asaltaron o algo, y pues yo llegué a salvarte. ¿Tú crees? La manipulación de la que Laura era objeto era tan asfixiante que incluso afectó su trabajo y desempeño profesional. Me contrataban para eventos y yo, no, si no va él, no voy yo. Y contrátalo a él también.
No, pero es que ya ahorita lo puedes decir abiertamente. No, es que no lo quiero a él. O sea, yo te quiero a ti. No, es que venimos en paquete. Si quieres que yo cante, tráetelo a él. Ya me daba mucho coraje cómo se colgaba de eso. Cómo se regodeaba arriba del escenario diciendo es mi novia y yo la quiero, o sea... Cada que teníamos un pleito me corría a su casa, ¿eh? Cada que teníamos... Tan es así que los 6 meses, 7 que yo viví con él en el departamento, nunca saqué mis cosas de la maleta. Porque yo no sabía en qué momento me iba a correr. El 8 de diciembre de 2002, la regiomontana Miriam Montemayor resultó ser la ganadora de la primera generación de la Academia. El concierto rompió récord de audiencia al generar más de 35 puntos de rating. Popularidad, éxito, reconocimiento y dinero fueron algunos de los beneficios que los 14 exalumnos de la primera generación de la Academia obtuvieron tras su salida del que ha sido reconocido como el más impactante y exitoso reality show de la televisión mexicana. Pero a pesar de haber conquistado su anhelo de convertirse en estrellas y repentinamente tenerlo todo, algunos de los académicos adolecieron de una de las cualidades básicas de un artista, la identidad propia. Yo no sabía muy bien quién era, yo no sabía muy bien quién estaba conmigo, yo no sabía por qué estaba conmigo esa gente que estaba conmigo. Y la verdad es que me la pasé muy mal, tan mal que busqué pues como dejar de sentir esta depresión y este tipo de cosas y pues me dediqué a la fiesta prácticamente. Fiestas en las que aparentemente José Antonio encontró afecto, pero que en realidad lo fueron llevando a un abismo gobernado por el alcohol y los vicios. Pues yo me la pasaba de fiesta, en los bares, en el trago y tal, y yo parecía D'Artagnan con la tarjeta de créditos. Pum, pum, pum. Por todos lados la pasaba y la rayaba y no me importaba, pero me la pasaba bien. Eran mis amigos y como ya estaba medio inconsciente, medio atontado por el alcohol y tal, no pasaba nada. Fue fuerte, 6 meses así. Condición que con el paso de los días empeoró y que lo llevó a desperdiciar una gran oportunidad, luego de que en 2003 le dieran uno de los personajes estelares de la telenovela Enamórate, al lado de su excompañero Jair. Con todas estas broncas y vicisitudes que te digo que yo tenía, que me gustaban las cucharadas y me iba de fiesta y tal, no fue muy bien visto y Azteca me dio mi carta de liberación. Dejar de tener cuadro sí representa de repente una como vergüenza, ¿no? Te empieza a dar como pena que algunos sí y tú ya no te hablan, ya no te quieren, eres el apestado. José Antonio no fue el único exalumno de la primera generación que incurrió en malas decisiones y vicios insanos. Alejandro tuvo que pasar por una dolorosa experiencia algo parecida para tomar conciencia de los riesgos del alcohol. Me atropellaron en la autopista de Toluca, en el carril de alta velocidad. Seguro estaba yo tan ebrio ese día que iba por más cervezas y no sé, y no me crucé por el puente peatonal, porque había un puente peatonal, pero estaba como a 300 metros. Y yo creo que, pues, por lo mismo de lo borracho que iba, dije, no, pues yo me puedo cruzar y no, como si fuera cualquier calle, ¿no? Pues me dio un carro que venía a 200 y tantos kilómetros por hora, pero me fracturé el fémur en no sé en cuántos, yo creo que 6 pedazos, me rompí los ligamentos de la rodilla izquierda, me fracturé el tobillo, la cadera, aquí me pusieron 2 plaquitas acá, otra por acá, un injerto de cadáver en la rodilla, me rearmaron, me reconstruyeron, pero sí fue muy difícil no poder caminar, tuve mucho tiempo para pensar y finalmente pues gracias a eso ya no tomo. Yo soy el disfrutado, yo que no soy muy querido. Una noche de copas, una noche loca, eso pues no se olvida mi boca. La vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando.
fueron estos 14 talentosos jóvenes los que revolucionaron la televisión mexicana con el reality show musical más impactante de todos los tiempos. Terminando cada concierto yo me quedaba firmando autógrafos y duraba 4 horas firmando autógrafos. Pero detrás de estas espectaculares voces hubo historias desgarradoras que hoy son relatadas por primera vez. Donde había tanto ruido a tu alrededor y de repente me acuerdo haber estado llorando así en un camerino y nadie se daba cuenta, ¿no? Y Wendolí tiene cáncer, fue devastador para todos. Me junté por soledad con alguien que se juntó por soledad conmigo y terminamos haciendo en nuestra vida lo peor, nos dañamos mucho y la separación no fue buena. De hecho, a mi segundo hijo yo no lo puedo ver. En la siguiente hora, y luego de 10 años de haber escrito una página que marcó un parteaguas en la televisión mexicana, te reencontrarás nuevamente con los exalumnos de la primera generación de la Academia. Íbamos como agarrando la onda y agarrándole el hilo a de lo que se trataba todo esto. Y simplemente era darlo todo. Conocerás los mitos detrás de las historias de amor que se gestaron dentro de la casa. Hicimos química desde que nos vimos, ¿no? Y desde las primeras palabras que pronunciamos. Pero también sabrás cómo algunos de los egresados enfrentaron inseguridades y complejos una vez terminado el proyecto. Me dijeron que estaba gorda, que tenía que bajar de peso, que era fea. 10 años después del fenómeno que significó la Academia, los exalumnos de la primera generación se reúnen nuevamente para revelar a través de esta emisión los episodios más entrañables, dramáticos y desconocidos que se vivieron dentro de la casa, pero también la drástica forma en que sus vidas se transformaron para siempre al convertirse en celebridades de forma casi automática. ¿Estaban preparados para enfrentar su nuevo estatus? ¿Serían capaces de mantenerse por sí solos en constante ascenso? ¿Lograrían sobreponerse al embriagador vértigo de la fama? Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de la primera generación de la Academia, segunda parte. Bienvenidos. Durante los 6 meses que duró su internamiento como alumnos de la primera y única escuela de alto rendimiento artístico en México, la Academia, los estudiantes de la primera generación conquistaron la atención y el corazón de los televidentes con sus dramas personales, sus genuinas aspiraciones artísticas y su talento. Pero las pugnas personales, enfrentamientos, celos y arrebatos, así como las historias de amor y devaneos sentimentales entre algunos de los alumnos, hicieron que los millones de espectadores siguieran paso a paso cada uno de sus movimientos y el desenlace de sus conflictos. Uno de los primeros flechazos que surgieron en la casa de la Academia lo protagonizaron la hermosa tapatía María Inés Guerra y el mexicalense Raúl Sandoval. Curiosamente, ambos mantenían romances con diferentes parejas antes de entrar a la Academia. Raúl era novio de una joven llamada Laura Curiel y María Inés de un adolescente de nombre José Aispuro. Yo traté de terminar esa relación antes de venirme a la Academia. Yo tenía muy poco tiempo con él, con Pepe Aispuro, y no sabíamos ni siquiera en qué íbamos a quedar, si yo entraba o no entraba. Pero el trato diario y la atracción mutua que desde un principio surgió entre Raúl y María Inés hizo que sus planes sentimentales cambiaran radicalmente. Y mientras vivieron y estudiaron bajo el mismo techo de la Academia, la atracción y el enamoramiento fue creciendo. Hicimos química desde que nos vimos, ¿no? Y desde las primeras palabras que pronunciamos. Y luego nos ponían en las obras de teatro todos los miércoles y claro que Raúl iba a ser el príncipe y yo iba a ser Blancanieves.
No obstante, cuando el acercamiento entre Raúl y María Inés apenas tomaba fuerza, ocurrió lo inesperado. Laura Curiel, la novia oficial del Cachanilla, apareció en el escenario de la academia para sorprender a Raúl. Para mi novia y yo sería lo mejor romper, terminar con esa relación y seguir adelante con todo eso, ¿no? Por supuesto, esto se lo estás diciendo a Laura. Sí. Y nos topamos con una sorpresa, ¿no? Lo cual también fue una válvula porque yo me di cuenta cuando María Inés me movió el tapete y entonces tuve ojos para ver a otra persona, me di cuenta que no estaba tan enamorado y que yo no iba a poder estar con ella, ¿no? Pese a su compromiso sentimental con Laura, Raúl se empeñó en conquistar a María Inés y una de esas noches le llevó una serenata. Unos labios queriendo besar solo un motivo. En ese momento que me llevé serenata al cuarto, pues fue padrísimo, ¿no? Ese día Raúl tenía la certeza de que María Inés finalmente le correspondería a su amor, pero la ojiazul aún lo hizo padecer. Normalmente todas las noches nos despedíamos con un besito, ¿no? Nos dábamos aunque sea un piquillo y bye, buenas noches, y ya me iba para mi cuarto. Esa noche no me lo quiso dar. Yo me fui medio tristón y sacado de onda y todo. Entonces voy y me siento en mi cama y pues ya me pongo a hacer otras cosas y a leer. Y en eso Miriam va y me habla y me dice, Rula, ven, que no sé qué. Me habla para su cuarto. Entonces cuando voy veo que la luz está apagada y entonces ahí me sale María Inés. Y en eso, ándale, bueno, me transformé porque jamás hubiera pensado que tuviera el valor para decirle, oye, ven para acá, ¿no? Después de la serenata. Estaba detrás de la puerta y me da el beso de las buenas noches, ¿no? Que se convirtió en un gran beso. Pintada de azul es un motivo. Pero para las miles de celosas admiradoras de Raúl Sandoval, el noviazgo que el Cachanilla mantenía con María Inés fue el detonante de las despiadadas y constantes agresiones e insultos que la cantante recibió sobre el escenario. La trataron muy mal en la gira. En muchos de los conciertos sí las insultaban con palabras fuertes. Sacaban carteles. Sí padecimos esos momentos y esos conciertos en los que yo ya no quería salir a cantar. Al salir de la academia, Raúl y María Inés se reencontraron. Sandoval quiso formalizar la relación, entregándole un costoso anillo de compromiso. Y mi idea era casarme con ella, ¿no? Era encontrar en ella la mamá de mis hijos. Sin embargo, el cuento de hadas que ambos habían creado dentro de la casa se enfrió muy pronto y una vez fuera, María Inés le hizo entender que no estaba preparada para emprender ese proyecto de vida. Tuve una relación muy bonita con Raúl y lo que me gusta es que ahora, cuando ya sabemos que no vamos a estar juntos, que no somos el uno para el otro, saber que lo puedo ver y lo puedo ver con mucho cariño y él también, porque más allá de haber tenido esta relación, más allá de que me haya dado un anillo de promesa, más allá de toda esa cuestión de una relación sentimental, nos queremos mucho. Desgraciadamente no se dio y lo entendí como es. Hay quien ha asegurado que en realidad fueron los celos excesivos y el carácter explosivo de Raúl lo que terminó con esta relación. Creo que entendimos los dos que no éramos el uno para el otro. Pero hubo otra historia de amor dentro de la primera generación de la academia que puso a uno de sus protagonistas en una complicada y difícil situación depresiva. Se trataba de la oaxaqueña Nadia Ivonne López Ayuso, cuya atracción por el sonorense Yair Otón Parra comenzó cuando Héctor Zamorano, otro de sus compañeros, abandonó la academia. Nadia mantenía una estrecha relación de amistad con Héctor,
Pero tras su salida, buscó en su compañero Yair el afecto y cariño que tanto necesitaba y que la llevó a enamorarse poco a poco del joven cantante. Yo estaba así bien triste y fue la única persona que se acercó a darme como palabras de consuelo y fue así como, ¿no? Como que algo me llamó la atención de él. Nadie y yo empezamos a tener mucha cercanía, empezamos a cantar juntos, cotorreando con la guitarra y todo. Y después empezamos a montar canciones que nos habían puesto y empezamos a juntarnos más que con los otros. Que se les ocurre ponernos una canción que se llama Es por ti, ¿no? Entonces dije, no, bueno, o sea, ya voy a estar trabajando con él toda la semana, no voy a poder soportarlo, ¿no? Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus cadenas. Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cintura. La química en ese momento fue tan fuerte, de verdad, es algo así que me acuerdo padrísimo, o sea, se sentía como acá el corazón que se te iba a salir por la boca. Era la primera vez que me enamoraba de esa manera. Pero los sentimientos de amor de Nadia por su compañero no eran recíprocos. Yair había dejado pendiente una relación sentimental fuera de la academia y planeaba retomarla al salir. Él tenía una novia y en ningún momento la cortó, ¿no? Ni tampoco hizo el intento de cortarla, nada de eso. Yo no quería seguir, yo sabía que yo no podía continuar una relación porque yo tenía una relación afuera. Entonces preferí frenar y decir, Nadia, sabes que yo con toda la honestidad del mundo creo que no soy un vato para tener una relación contigo y todo, y mucho menos para hacerte daño. Hablé con toda la honestidad, jamás en la vida le dije una mentira ni nada. Fue horrible, no sabes cómo lloré por Yair, lloré como 3 años por Yair. Desgraciadamente creo que causé ahí un problema con ella, ¿no? Y todo. Yo me sentía muy culpable. Pero al volver, otros exalumnos encaran inesperados dramas que ponen su vida al borde de la muerte. Cuando Lee tiene cáncer, fue devastador para todos. Hay muchos mitos en el mundo. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Yo soy el tipo de pavo, y aunque no soy muy cariñoso. Una noche de copas, una noche loca, eso pues veces se olvida mi boca. Que la vida es un carnaval, es fácil yo vivir cantando. Es por ti que rozo la luna. Hablamos de lo mal que eres ganar. I wish you Fueron estos 14 talentosos jóvenes los que revolucionaron la televisión mexicana con el reality show musical más impactante de todos los tiempos. Terminando cada concierto yo me quedaba firmando autógrafos y duraba 4 horas firmando autógrafos. Pero detrás de estas espectaculares voces hubo historias desgarradoras que hoy son relatadas por primera vez. Donde había tanto ruido a tu alrededor y de repente me acuerdo haber estado llorando así en un camerino y nadie se daba cuenta, ¿no? Y cuando Lee tiene cáncer, fue devastador para todos. Me junté por soledad con alguien que se juntó por soledad conmigo y terminamos haciendo nuestra vida lo peor, nos dañamos mucho. Y la separación, el marido de ella ya se casó, mi ex esposa, y le decía toda la felicidad del mundo y no le permite. Miguel Ángel dice haber encontrado la estabilidad en su tercer matrimonio, con el que está a punto de cumplir 2 años. Producto de esa relación, nació su tercer hijo. Tengo una esposa maravillosa que entiende y sé que estamos difícil, sabe cómo es mi pasado. Le dije que nosotros simplemente. La academia era un lugar donde podían prepararse para empezar en el medio artístico. Y algunos salieron pensando que ya verdaderamente tenían hecha la carrera.
Héctor Zamorano fue el primer expulsado de su generación, pero tras su salida, pocas fueron las oportunidades que volvió a tener para mostrar su talento. Incluso en la gira musical que realizó con la primera generación por diversas ciudades de la República Mexicana, el exalumno solo tuvo simbólicas participaciones que para el público pasaron casi inadvertidas. Yo sufrí un poco la gira por ser el primer expulsado, porque cuando estábamos haciendo los preparativos de la gira, no sabían si yo iba a cantar. ¿Para qué canta? Es el primer expulsado. Me ponen a conducir los conciertos también a la par de que cantaba yo un par de canciones en el concierto. Pero para el exacadémico la falta del reconocimiento, aplauso y cariño que el resto de sus compañeros sí recibía del público, lo empujaron a vivir constantes periodos de frustración y desaliento, mismos que se agravaron cuando lanzó un proyecto musical propio, que finalmente no trascendió. A partir de entonces, Héctor tuvo que enfrentarse a una dura realidad. Su carrera como cantante estaba terminando. Y yo quería trabajar de otra cosa. Fui a varias entrevistas de trabajo a empresas porque yo estudié Ciencias de la Comunicación. Y sabes que era frustrante que el de Recursos Humanos te reconociera y te dijera, ¿tú qué haces aquí? Tú eres bueno cantando, vete a cantar. Y que muchas veces no te dieran el trabajo por eso. O sea, no sabes qué duro era eso. Pero fue gracias a la comprensión de sus amigos y al cariño de su familia que Héctor pudo salir para retomar su camino. En la primera generación de la academia, cada alumno tuvo características personales que los distinguieron entre sí. Pero de entre todos ellos destacaba a la gordita, Wendolí, quien desde que era una niña tuvo que enfrentarse a los señalamientos por su sobrepeso. Cuando yo llego a la academia y me veo en televisión, pues aparte que es un impacto verte en televisión, ¿no? Y la primera vez que yo estoy parada en un escenario esperando que alguien me critique, obviamente mi primer miedo es, si me van a criticar, me van a decir que esta gordita que está haciendo en televisión, ¿no? Wendolí en ese momento sí le dio un poco de inseguridad, pero es de las mujeres más seguras también que conozco, ¿eh? Oye, últimamente la vi no sé en qué cosa y bueno, ella baila y se mueve y se siente la mujer más sexy de esta vida. Eso a mí me encanta, de verdad. Después de haber sido de las primeras expulsadas de la academia como el patito feo, ¿no? La que no iba a hacer nada, que mucha gente dijo, logramos alcanzar el primer lugar de radio en la zona Pacífico en la lista de Monitor Latino y hacemos un disco maravilloso que se llama Wendolí, del cual sacamos un primer sencillo que se llama La Cachonda. Pero fue esa misma entereza y fuerza motivacional la que llevó a Wendolí a superar uno de los capítulos más difíciles de su vida, cuando le detectaron cáncer cervicouterino. Para la familia, de llegar yo y decir Wendolí tiene cáncer, fue devastador para todos. Fue algo muy fuerte. Sin embargo, me mantuve en una posición de que, gracias a Dios, y lo positivo de todo esto es que estuve un mes en mi casa con mi familia. Gracias a Dios lo agarramos en la primera fase, que es una displasia 1, así se llamó, y fue de manera en que lo pudimos sacar adelante. Yo siento que todas las cosas malas que nos pasan en la vida, todas son para bien. Todas. Si uno las puede... Si la sabe enfocar, si sabe sacar el provecho y entender el por qué te están pasando esas cosas, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Al regresar, una de las egresadas de la primera generación se sobrepone a negativas etiquetas que le fueron impuestas solo por ser espectacularmente bella. Yo no canto. Y canto horrible, qué horror. Y sí, desafino pésimo. Y Raúl Sandoval revela una curiosa adicción que lo llevó a tocar fondo. Como a los 2 años de estar en esta situación, me llegué hasta caer al hospital, ¿no? Seguramente muchas veces... Conductora de televisión María Inés Guerra, exalumna de la primera generación de la academia, es hoy una exitosa conductora y una de las principales voces del doblaje de la compañía Disney. A diferencia de sus compañeros de generación, María Inés Guerra no siguió la carrera de cantante, pues no contaba con una gran calidad vocal.
Sin embargo, nunca se alejó de los escenarios, continuó con su preparación y encontró una nueva alternativa como conductora de televisión, donde hoy brilla con luz propia. Cuando María Inés Guerra apareció por primera vez frente a las cámaras de la Academia, muchos pensaron que era el binomio perfecto para convertirse en una estrella de la canción, belleza y destreza vocal. Sin embargo, desde el primer concierto, sobrevino la desilusión. Me dicen, ¿tú no cantas? Ah, pues es cierto, yo no canto. Y canto horrible, qué horror. Y sí, desafino pésimo. Y yo me veía en las evaluaciones y quería llorar. Yo veo a todos mis compañeros como en otro nivel. Y a eso le tengo mucho miedo. Acepto que no tengo una voz potente. Acepto que no tengo una voz para mariachi. Pero canto. Pero lejos de caer en el desánimo o sentirse frustrada ante el éxito de sus compañeros, María Inés emprendió su propia búsqueda y realización personal y la encontró en facetas que nunca imaginó. Siempre me ha dado muchísimo gusto el éxito de alguno de ellos. Y de verdad en ese momento sí me pongo como fan, ya para aplaudir sus discos, que nadie vaya por el 8º disco y que ya irá a auditorios nacionales y que a Víctor le vaya bien. Yo acepté que no iba a hacer conciertos, que no iba a hacer discos, que no iba a ser la cantante que México estaba esperando. Por supuesto que no. Durante estos años que me he probado y que yo misma me pongo los retos como para ver, a ver, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. ¿Tenían razón o no tenían razón? Y bueno, que pude hacer teatro musical, que puedo ser la voz del canal de Disney Junior y que puedo grabar sus canciones y que ahora estoy en la Florería de Sofía. Y sí, quizás no voy a hacer auditorios nacionales porque tampoco es algo, digo, es el sueño de todos, ¿verdad? Pero no es mi objetivo. Presencia, voz, carisma y talento fueron solo algunas de las características que marcaron la personalidad de Raúl Sandoval, quien a diferencia del resto de sus compañeros, sí supo explotar estas cualidades dentro y fuera de la Academia. Sin embargo, el poderoso imán que poseía sobre el sexo femenino fue su principal talón de Aquiles, y este lo llevó en más de una ocasión a poner en riesgo su propia carrera como cantante. Se empezó a convertir en un vicio el rollo de conocer niñas nuevas y siempre estar ahí en cosas sin base, sin fondos, ¿no? A costones y cosas por el estilo. Pues sin darme cuenta me estaba haciendo daño de otra manera, ¿no? Que también es un vicio, ¿no? Esta situación de abusar, digamos, a lo mejor de la fama o del poquito poder que nos regalaron para acercarme a las niñas. Y es que aunque fueron muchas las adolescentes y mujeres adultas quienes conquistaron el corazón de Raúl, sentimentalmente el exacadémico nunca pudo encontrar una pareja que le diera la estabilidad emocional. Contrariamente, su gusto por las mujeres lo llevó a un fuerte estado depresivo debido a esas relaciones fugaces. Yo toqué fondo, bueno, al final de cuentas también es un exceso, ¿no? Lo cual me llevó después a una depresión, que como a los 2 años de estar en esta situación, llegué hasta caer al hospital, ¿no? Al volver, Nadia Ivonne López Ayuso revela uno de los más insospechados obstáculos que tuvo que librar una vez fuera de la Academia. Dijeron que estaba gorda, que tenía que bajar de peso, que era fea. Y Estrella Veloz comparte el duelo que al interior de la casa tuvo que vivir a la par que ascendía al Olimpo de la fama. Firmó contrato con Warner Music y grabó 7 discos. Ha sido nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano con el disco A Puro Dolor. También ha estado nominada a los premios Oye, Premios Lo Nuestro y Billboard. Para Nadia, la fama fue una condición que, aunque le llegó por sorpresa y con todos sus privilegios, no le permitió sentirse plena y segura artísticamente. Y es que, a pesar de las incontables muestras de cariño del público que siguió la gira de los académicos por toda la República Mexicana, interiormente la oaxaqueña siempre se sintió muy sola. Yo sufrí mucho,
el estar lejos de mi familia, de repente en esta gira, donde todo era una locura, donde había tanto ruido a tu alrededor, y de repente me acuerdo haber estado llorando así en un camerino y nadie se daba cuenta, ¿no? Y este contraste tan horrible de estar como en un estadio lleno de gente gritando tu nombre, la gente casi arrancándote el cabello de la emoción, y de repente estar solo en tu cuarto. Una escena que constantemente se repitió durante las giras y que reincidió cuando fue víctima de la denigración de sus productores y managers a causa de su complexión y aspecto físico. Me enfrenté a personas que me dijeron que no servía como artista, que ya no funcionaba, que ya no vendía. Me enfrenté a otras personas, managers, que me dijeron que estaba gorda, que tenía que bajar de peso, que era fea. Yo me veía en la tele y de verdad yo me veía fea. Desde entonces, Nadia ha logrado superar los traumas que le afectaban. Mantiene una filosofía de amor hacia su familia y amigos, pero sobre todo, hacia ella misma. Solo le pido a Dios. El mayor de los retos para Estrella no fue consolidarse como una de las alumnas más destacadas de la primera generación de la academia, fue soportar el intenso dolor dentro de la academia por la reciente muerte de sus padres a causa del cáncer. Murió mi mamá, ya había pasado mi papá 7 meses antes, y para mí fue como que ahí fue el golpe real, ¿no? De los dos problemas. Entonces, pues a mí yo sentía que se me había acabado la vida. Yo no tenía ninguna ilusión en la vida, de nada, porque siempre fui muy apegada a ellos. Pero a Estrella, el destino le tenía preparada una gran sorpresa, pues mientras vivía su duelo, llegó la oportunidad que cambiaría su vida: estar en la primera generación de la academia. Mi hermano Fausto fue, oye, va a haber un reality igualito que el de Big Brother, pero de cantantes. Y le dije, pues lo vemos, también lo vemos, ¿cómo no? Y me dijo, no, te lo digo porque es para que vayas al casting. Y yo, espérame, pero es que me estás diciendo que es un casting de cantantes y yo soy músico. Estábamos en la final. Me acuerdo muy bien que yo le decía, vámonos de aquí. Se me hace que ellos quieren hacer un grupo coreográfico vocal y ni tú ni yo bailamos. O sea, vámonos. Me decía, no, hombre, espérate. Yo no sabía a dónde iba y pues desde ahí cambió mi manera de pensar respecto a la vida. O sea, realmente tú planeas un camino y la vida te lleva por otro. Pero son oportunidades que te da la vida que si no las tomas, se te van. Si yo me hubiera salido de ese casting, tantos intentos que hice de irme, yo no hubiera estado aquí. La imagen y recuerdo siempre presente de sus padres ha sido uno de los principales motivadores de la carrera musical de Estrella. Muchas veces, y me sigue pasando, sí pensar, qué bendición tener a tu familia. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Y en el más mínimo detalle, no te vayas tan lejos a perder un ser, no. En el más mínimo detalle. Entonces, trato de valorar todo. Todo. Lo que tengo, lo que no tengo. Trato de valorar y agradecerlo. 10 años de una trayectoria ejemplar que la ha hecho consolidarse en el gusto del público. Realmente amo cantar, me gusta la música, me gusta estar creando. Y te digo una cosa, mi carrera todavía no empieza. Mi trayectoria, yo estoy segura que mi trayectoria será larga. Musicalmente hablando, tengo muchas cosas por dar, muchas cosas por aprender. No me interesó nunca, eso siempre me quedó claro, ser un trancazo de una canción pop y a desaparecer. No, hay muchas cosas que crear. Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar. Yair es quizá la figura más importante surgida de la primera generación de la academia. Y eso no solo se debe a su indiscutible talento, carisma y potencial de voz, también a su hambre de triunfo, ambición y determinación por alcanzar los más altos niveles de preparación artística. Irónicamente,
Para llegar al lugar en el que actualmente se encuentra dentro de la música pop, Jair tuvo que pasar por una serie de situaciones adversas antes de pisar la academia. Mis amigos empiezan a comentar que iba a haber un casting ahí en el High Alive, que iba a haber un casting para la academia. Llegué y empecé a ver cantantes, a vocalizar y todo esto, ¿no? Y mujeres y todo el rollo. Y yo dije, no, yo no tengo nada que hacer aquí, no creo. Pero Jair ni siquiera imaginaba que poseía un gran potencial de voz. Solo quienes lo escucharon aquel día pudieron adivinar que llegaría a ser una gran estrella. Yo venía con un friego de broncas. Yo tenía que ver por mi hijo. Tenía 6 meses sin verlo, lo tenía su mamá, yo no lo tenía yo, no lo podía ver. Estaba sin trabajo, no era fácil tener un hijo de 4 años, estando dentro de un reality show, estando separado de la mamá y con esos problemas. Pero una vez dentro de la academia, el panorama de Jair cambió. Íbamos como agarrando la onda y agarrándole el hilo de lo que se trataba todo esto. Y simplemente era darlo todo. Era así de sencillo, o sea, disfrutar de esas clases, agarrar el máximo aprendizaje, llevarlo al escenario y nos dimos cuenta que teníamos que valorarlo muchísimo, todo esto que estaba pasando en el reality show. Al final, Jair no ganó la gran final, pero para todo México, que fue testigo de su ascenso, había sido el indiscutible rey sin corona. Un rey que supo emprender una carrera profesional en la música y que a la distancia lo ha colocado como una de las más importantes voces de la balada y el pop. Yo creo que saben que la constancia en esto es lo más importante, es lo que te va a dar la carrera, ¿no? Pero yo tuve la fortuna y la bendición de que TV Azteca tuvo proyectos para mí desde que salí. Uno tiene que estar empujando y tiene que estar buscando, y sobre todo hay una palabra que nunca hay que dejarla, ¿no? La constancia es algo que te hace crecer. En los próximos meses, los exalumnos de la primera generación de la academia comenzarán la gira del reencuentro por diversas ciudades de la República Mexicana en agradecimiento por estos 10 años en los que el público los ha seguido recordando. Creo que después de 10 años, juntarnos otra vez en un escenario va a ser una bomba. Lo veo como una segunda oportunidad, no tengo miedo de decirlo, claro que lo veo como una segunda oportunidad. Porque finalmente yo no puedo decir que no lo necesito, claro que lo necesito. La primera generación no nada más somos 14 personas, somos pues todo un pueblo que vivió una época musical. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.